Ya están corregidos todos los trabajos presentados y obviamente las exposiciones. Falta que el jueves 10 exponga el último grupo que no pudo exponer el primer día, el 23 de septiembre. Y ahí voy a publicar las notas en calificación el mismo jueves. Publico las notas en calificación, así que como para que tengan en claro cómo viene el panorama de la materia. Eh, yo les envié en el mail hoy un cambio importante. Voy a compartir. ¿Están viendo ahí el cronograma? Sí, Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a arrancar. No vamos a arrancar con motivación, vamos a arrancar con liderazgo hoy. No conflicto, pero sí con liderazgo. De todos modos, bueno, nos queda por delante 9 clases, de las cuales tienen, bueno, obviamente la regularidad de siempre, las presenciales el lunes, no hay ningún tipo de diferencia. El tema está en el parcial. Surgió un viaje imprevisto, el cual me impide estar presente el lunes 4 de noviembre. Por razones de programación, como hay otro feriado, otro lunes como feriado, no hay posibilidades de exponer los lunes. Hay posibilidades, pero habría que correr el recuperatorio y el posible final y todo ese tipo de cosas que no puedo mover. Con lo cual, vamos a dar las dos exposiciones que quedan, es decir, el parcial 2 lo vamos a dar de manera online, es decir, como estamos conectados ahora. Lo vamos a dar el primero, el jueves 7 del 11, que van a dar aquellos grupos que dieron el 30. Y el lunes 11 también de manera online, es decir, no va a ser presencial. ¿Para qué? Para que todos los grupos tengan la posibilidad de hacerlo de la misma manera. Vamos a juntarnos online, no en el clase, el 11, que es la segunda parte, y ahí cumplimos con el cronograma que teníamos establecido. ¿Alguna duda que quieran preguntar? ¿Quedó todo claro? Eh, sí, sí, profe, decime. perdón. Una consulta. Ujú. Nuestro grupo expuso el 30, pero nosotros estábamos para exponer la primera fecha. ¿Igual exponemos la primera fecha de noviembre Sí, o...? lo que cuenta es el día que realmente expusieron. Si Perfecto. expusieron el 30, queda la fecha para el 7. ¿Mm? Listo, gracias. Por favor. Bueno, este es un cambio importante, que le pido disculpas, pero bueno, no voy a estar en Buenos Aires ese 4 de noviembre, así que me resulta imposible tomar el examen ese día. Bueno, dejo de compartir esto. eh, Creo que está claro que no hay muchas dudas al respecto. Las características son similares. La manera de exponer que tienen, obviamente van a poder presentar ustedes, cada uno de ustedes, la presentación que la tengan diseñada en el medio que sea. Y bueno, bien, si no hay preguntas, o lo pueden hacer en cualquier momento la pregunta, yo voy a ir trayendo el archivo de hoy. Con lo cual vamos a empezar la segunda parte de la materia, con liderazgo. Espero ya tengan en pantalla la,
la carátula azul, ¿no? ¿Verdad? Están viendo todo. Sí, ya se ve. Sí. Bárbaro, gracias. Bien, entonces vamos a ver liderazgo, un concepto que hoy en día lo van a encontrar que es muy utilizado recurrentemente. Hay muchos nombres que están apareciendo como liderazgo responsable, liderazgo, etcétera, etcétera, con una serie de nombres de liderazgo, pero fundamentalmente los principios que se resaltan son más o menos los mismos para todos, en función de un cambio eh, en una etapa gris que estamos, en etapa gris en sentido de pasando de blanco a negro, ¿no? O de negro a blanco, como quieran decirlo, a eso me refiero etapa gris, eh, porque estamos entrando en una etapa en las organizaciones que realmente no tenemos muy en claro cómo va a ser este arte de dirigir las organizaciones en el futuro. Hay unos cambios tecnológicos muy fuertes, con una velocidad asombrosa. Hay unos cambios de hábito en las nuevas generaciones. Las organizaciones están aprendiendo de las nuevas generaciones que tienen unas necesidades, un estilo, una cultura, por decirlo de alguna manera, totalmente diferente a las generaciones típicas que venían manejando las organizaciones hasta este momento. Y eso generó o está generando una revolución muy fuerte en las organizaciones, con una característica muy enclavada o buscando una necesidad de retener personal en las organizaciones con una muy alta volatilidad, cosa que antes no ocurría en algunas organizaciones. En otras sí tenían siempre fueron de alta rotación, pero esto está generando inconvenientes en las organizaciones y esto hace que se empiecen a revisar algunas cosas como conceptos de cultura organizacional y como el concepto de liderazgo. Y el liderazgo tiene un contexto que tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la complejidad, tiene que ver con la credibilidad y tiene que ver con el equipo de trabajo también. Eh, Cuando hablamos de equipo de trabajo, no necesariamente estamos refiriéndonos a escasas personas, sino que hoy en día las organizaciones están comenzando a trabajar muy horizontalmente. Posiblemente quienes tengan experiencias en pequeñas y medianas empresas no lo estén manifestando todavía, pero en las grandes organizaciones el trabajo en equipo es algo que se está implementando muy fuertemente. Y, y estos conceptos y este contexto que necesita el liderazgo de compromiso, este contexto de complejidad y este contexto de credibilidad, es lo que vamos a empezar a ver para introducirnos en este tema de liderazgo. Y el primer concepto que habíamos visto, el concepto de compromiso, les voy a, les voy a traer una definición de Venice, que es una definición, fíjense, es del año 85. Les traigo a propósito esta definición de Warren Bennis del año 85. Warren Bennis fue uno casi de los primeros escritores serios sobre el tema de liderazgo. Año 85 son muchísimos años atrás, pero ya venía destacando que el problema del liderazgo no está tanto en la dotación, sino en mayor medida en los líderes. Esto es importante
Me pareció importante traerlo por la antigüedad que tiene esto y porque es un poco lo que se viene hablando en estos días sobre cuestiones de liderazgo y sobre cuestiones de los líderes en este nuevo contexto del mundo y de las organizaciones. Eh, Quiere decir que en definitiva hay un cierto problema entre el liderazgo y los seguidores de los líderes. En este momento hay un cuestionamiento muy fuerte en el mundo. Si nos vemos en los nuevos líderes que van surgiendo, más allá de que estemos de acuerdo o no, el nuevo liderazgo que van surgiendo en algunos países, que se va dando una cierta connotación similar en países con culturas muy diferentes. Entonces, esta característica del liderazgo hace que evidentemente está demostrando que existe un cierto conflicto entre quienes lideran y los liderados. Evidentemente algo está pasando con este vínculo entre el líder y los liderados. Otro concepto que es la complejidad y el problema que tienen los líderes en la complejidad son los puntos ciegos, no es la complejidad en sí, sino son los puntos que no ves, los puntos que no ves. Y esto es un concepto importante a tener en cuenta y que hace al liderazgo la complejidad, es decir, la suma de muchos factores simples que se hacen, como muestra el dibujo allí, es un hilo totalmente enrollado o desenrollado, mejor dicho, y donde uno tiene una punta y empieza a tirar de esa punta, pero el problema que plantea la complejidad es que tenemos algunos puntos ciegos y los puntos ciegos son los que nos hacen tomar decisiones incorrectas. Eh, un autor estableció una definición interesante que decía: para la complejidad busca la sencillez y luego desconfía de ella, ¿no? Como un concepto de liderar, en buscar la realidad, entre comillas, que ya hemos aprendido que es una realidad, entre comillas, buscarla simple y luego desconfiar de ella. En el sentido de desconfiar, quiere decir con esto, la desconfianza es poner a prueba esa sencillez que acabas de encontrar. Los otros días compré un electrodoméstico y el manual decía la primera función: el electrodoméstico no funciona, decía, ¿no? El manual. Y acción a realizar: verifique si está enchufado. Es comenzar, digamos, uno se siente hasta ofendido leyendo un manual de esas características, pero comenzar con algo obvio, buscar dentro de la complejidad que puede tener manejar un electrodoméstico determinado, que no viene al caso, eh, primero no funciona antes de entrar en un juego más complejo, en un juego de búsqueda. Bueno, comenzá con lo más sencillo, comenzá con lo más sencillo, con lo más simple. Está enchufado. Y esto es lo que nos lleva esta frase y en cierta forma esta complejidad eh, genera una cierta intolerancia hacia lo ambiguo y una existencia en la brecha en la credibilidad. Y esto es un tema importante que lo está diciendo Benis en el año 85,
que habla de una falta de credibilidad en el liderazgo. Ya en el año 85 está planteado esto, situación que estamos viviendo en el mundo actual. Es decir, que venimos buscando nuevos estilos de liderazgo, pero evidentemente no lo hemos encontrado y las generaciones han evolucionado de una manera muy acelerada, no acelerada solamente por lo rápido, porque las generaciones siguen teniendo los mismos años, sino porque los efectos son cada vez, eh, y las diferencias entre una y otra son cada vez más notorios, y hoy en día la gente no está muy amigada con quienes lideran las organizaciones particularmente, ¿no? En el mundo en el cual nos estamos refiriendo. Bien, credibilidad. Y la credibilidad dentro de este contexto que estábamos hablando de compromiso, complejidad y credibilidad, la credibilidad, entonces, en primer lugar, es un premio. La credibilidad es un premio. Es un premio que se otorga a la persona de acuerdo a las acciones de esa persona. Con lo cual, uno es creíble si existe una coherencia entre lo que dice que va a hacer, entre lo que dice que va a hacer y lo que hizo. Si lo que dice que va a hacer y lo que hizo va teniendo cierta coherencia a los ojos de sus seguidores o de los dirigidos, mejor dicho, en este caso, todavía no estamos hablando de seguidores, comienza a crearse comienza a crearse la credibilidad como un premio a esa coherencia entre lo que se desea y los actos. Esto es importante tener en cuenta porque es una característica que se da en los primeros momentos que asume un nuevo liderazgo. El primer momento que asume el nuevo liderazgo existe una alta expectativa entre los actos y las acciones, porque en realidad ese nuevo liderazgo puede haber sido aceptado por lo que dijo que iba a ser, por lo que dijo que iba a ser. Entonces, como hay una alta aceptación con lo que dijo que iba a hacer, y si empieza a haber una cierta coherencia entre lo que dijo y lo que está haciendo, comienza a crearse esa credibilidad en ese liderazgo. Cuestiones ¿por qué estamos viendo estas cuestiones que nosotros los estoy dando como futuros líderes, ¿no? Es decir, cómo eh, se obtiene la credibilidad, no es eh, créanme, por el simple hecho de que uno está en la posición de una jefatura o una gerencia. En ese caso, uno tiene que ser consecuente con sus acciones y con lo que dice y con sus acciones. Eso es una de lo que más se valora hoy en el liderazgo, que es la coherencia. No es tanto que se diga todo que sí, sino que existe una coherencia de cuando es sí y que existe una coherencia cuando es no. Y que los, eh, los dirigidos empiezan a convertirse en seguidores, que esa es un poco la esencia del liderazgo, ¿no? Entonces vamos a traer, acá estamos entrando en el liderazgo de equipos de trabajo, que obviamente el líder tiene que permitir la creación de compromiso
entre sus miembros, la confianza, la comunicación. Son todas cualidades que son intrapersonales, es decir, que el liderazgo se le exige cualidades intrapersonales que están en función de crear un ambiente de confianza y que permite esta cohesión que ya hemos hablado en la primera parte de la materia. Entonces, esto es una clave del liderazgo de equipos de trabajo, donde generar este tipo de ambientes es una función básica del liderazgo. Y existe en el liderazgo, hay una transformación del liderazgo que se está buscando, ¿no? Y la evolución de ese liderazgo está dado por la existencia de un primer liderazgo que es la característica típica de lo que creemos del líder, que se lo llama liderazgo heroico, no porque haga acciones heroicas, sino porque fundamentalmente el líder es responsable de todo, el líder es responsable de todo y está basado en un concepto muy importante, está basado en el concepto de la respuesta. Es decir, eh, el liderazgo está para hacerse cargo de los problemas y está al tanto de todos esos problemas. Por eso es que se lo denomina heroico, ¿no? Como una manera de calificarlo. Van a encontrarlo esto de diversas maneras. Pero es este el liderazgo, este liderazgo heroico es el liderazgo que existía desde hace mucho tiempo con la típica organización mecanicista. Bueno, se supone que esto es una organización mecanicista, lo que estoy dibujando, la del triangulito, y donde se va haciendo la organización en este tipo de liderazgo. Este tipo de liderazgo es lo que caracteriza a la organización mecanicista. Y justamente el liderazgo que se está buscando implementar y que hoy eh, es materia de mucha bibliografía es el liderazgo responsable. Y el liderazgo responsable apunta mucho fundamentalmente a las personas, apunta a la cohesión, apunta a que compartir las responsabilidades, compartir la visión, hay una influencia mutua y está basado en la pregunta, no está basado en la respuesta. Es decir, el líder es el que genera la pregunta para que el equipo o las personas o sus dirigidos sean los que resuelvan. No es el líder el que responde todos los problemas, sino que el líder es, en definitiva, en el momento de accionar, una persona que está al costado de la gente. Y estando al costado de la gente es quien eh, está, por eso este dibujo tiene esta connotación, es un dibujo que solamente muestra tendencias, a diferencia de este dibujo donde el líder está posicionado en la parte superior. Acá el líder se involucra en el tema y se involucra basándose más en la pregunta que en la respuesta. Obviamente que lo que estamos viendo es un concepto, es conceptual, las dos diferencias de los liderazgos, ¿no? Cuando estamos liderando no quiere decir que el líder no responda a ninguna pregunta. Estamos viendo conceptos fundamentales de la diferencia entre un tipo de liderazgo y el liderazgo responsable, el liderazgo transformador. Hay miles de nombres que no vienen al caso. Lo importante es concentrarse en los conceptos que hacen a ese liderazgo y casi todos
están involucrados en lo que estamos hablando o refiriéndonos con liderazgo responsable. Bien, ¿cuáles son los principios de ese liderazgo? Y esto es importante tener en cuenta que, primero, el liderazgo responsable, el liderazgo responsable está basado en una escucha activa. ¿Qué es escucha activa? Escuchar activamente es no solamente guardar silencio cuando la otra persona está hablando, sino que involucrarse, sino hay que involucrarse en lo que la otra persona está diciendo y por sobre todas las cosas tener la empatía de ponerse en el lugar de la otra persona. Escuchar activamente es eso, es tratar de recibir esa información prescindiendo de la respuesta que uno tiene que dar. Y después está basado en la comunicación. ¿Cómo comunico? Por eso vimos percepción en la primera parte de la materia, vimos percepción porque es uno de los conceptos básicos también para tener en cuenta en la comunicación. Entonces, eh, el liderazgo responsable se basa en el derecho a equivocarse, el trabajo en equipo con sana competencia, oportunidades y riesgos, capacitación, apoyo y retroalimentación, equilibrio y desarrollo de la libertad, visión sostenible. Esto tiene que ver con el concepto ambiental, una cuestión económico-socioambiental o triple impacto, que después vamos a ver de qué se trata esto. Esto es uno de los conceptos que más hoy están buscando los jóvenes, por lo menos para mí lo son personas de la edad de ustedes en promedio, que tienen esta necesidad que las organizaciones cumplan con los objetivos de cuidar el planeta. Entonces, estos conceptos de cuidar más el planeta son una necesidad que muchas organizaciones van incorporando porque están teniendo un doble juego de marca. Hay una marca que es la marca del producto en sí, donde también los contribuyentes, los consumidores están buscando un producto que que provenga de una organización que cuide el medio ambiente y que el producto no dañe el medio ambiente, sino que también hay otra marca que es la marca como empleador. Y es una de las características que se está dando en el mundo de hoy, donde las nuevas generaciones están buscando esa nueva necesidad de que las organizaciones cumplan con sus valores. Esto es un cambio trascendental que ya se está dando muy fuertemente en las organizaciones, donde hay una exigencia hacia ellas por parte de los integrantes de las organizaciones, situaciones que antes no se daban y que antes quizás no se prestaba tanta atención porque las personas seguían trabajando. Hoy se está dando la característica que las personas que trabajan en las organizaciones, cuando no existe no una uniformidad, sino un alineamiento de sus conceptos de vida con el trabajo, la persona se va de la organización directamente. Entonces, es un tema que hoy candente que tienen las organizaciones hoy, no solamente en reclutar personas capacitadas, sino que además se queden en las organizaciones, como les había dicho al principio. Bien, este es un libro también que tiene sus añitos ya, va por los 30 y pico de años,
que habló Peter Sen, habló del aprendizaje, habló de un nuevo concepto de liderazgo, el liderazgo sistémico, la organización que aprende, que no está en contraposición con este tipo de liderazgo, por eso es que me parece importante traerlo. Es un libro que se llamó La Quinta Disciplina, y donde es un libro que tuvo, digamos, la característica de convertirse en un clásico en la administración. Y que está hablando la quinta disciplina como un pensamiento sistémico, la quinta disciplina que parte de la visión, que parte de los supuestos arraigados, que parte hacia una visión colectiva y que parte del diálogo franco. Fíjense que en ningún momento cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de productividad y otro tipo de factores, sino que son todos factores blandos, que no están en contraposición con la búsqueda de la productividad, las necesidades de diseños de procesos eficientes, no está en contraposición con eso. Estamos hablando exclusivamente de las cualidades para liderar. Por eso es que nos estamos centrando en este tipo en este tipo de conceptos. No quiere decir con esto que no importen los procesos, pero una manera de lograr que estos procesos funcionen es justamente lograr que las organizaciones tengan un sistema de aprendizaje donde el pensamiento sistémico, pensamiento sistémico, reitero, el dominio personal, los modelos mentales, la visión compartida, el aprendizaje en equipo, hace al aprendizaje organizacional. Entonces, este es un concepto que Zen trajo ya hace muchos años, donde sigue teniendo aplicación en las organizaciones, para tener una organización que se adapte permanentemente a un entorno y que sea una organización lo suficientemente flexible para ir incorporando nuevos modelos mentales a un mundo que cada vez lo está exigiendo cada vez más fuerte. Y creo que vamos a estar ahora, con el advenimiento de la inteligencia artificial, estamos en las puertas de cambios muy profundos en las organizaciones, y cambios muy profundos en las necesidades que las organizaciones van a tener en la manera de dirigirlas, el diseño o en el concepto que van a tener los nuevos puestos en las organizaciones, que son absolutamente distintos a los que están teniendo ahora. Pero esto es muy fuerte, y es muy fuerte como para que nos lleve a pensar qué es, o cuál es el futuro, o en qué lugar vamos a estar parados cuando seamos líderes, ¿no? Me refiero, para cada uno de ustedes, como una pregunta de decir, ¿cómo va a ser el mundo organizacional para cuando nos toque ser líderes? Esto es un tema sumamente importante en un mundo que está generando un cambio muy fuertemente producto de la tecnología, y eso que todavía está en, en sus primeros comienzos, dos conceptos fundamentales. El de la inteligencia artificial, que está en sus comienzos, pero tiene una aceleración impresionante. Hoy se estaba previendo que lo que hoy tenemos en la inteligencia artificial recién lo íbamos a alcanzar en el año 35, con lo cual este aceleramiento del aprendizaje de nuevos conceptos se va a dar de una manera cada vez más notoria, con lo cual los cambios que se prevén son en un muy corto plazo, de acá a 5 años. Bien, los atributos del liderazgo. Los equipos no fracasan, fracasan los líderes. Y la calidad del liderazgo es la clave en el equipo de trabajo.
Y aquí vamos a entrar a unos conceptos de liderazgo que son los 10 errores típicos del liderazgo. Y el primero de ellos tiene que ver con eludir la responsabilidad. Y esto no es un líder no responsable, un líder que es un chanta y que no hace su trabajo, no, 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 sino que eh, la responsabilidad de tener el concepto de que toda falla en tu equipo es tu falla. Si no estás con las personas adecuadas en el equipo, es falla del líder, no de las personas. Las personas son elegidas en sus puestos. Si no son capacitadas para estar en ese puesto, es porque el liderazgo los está aceptando. Las personas son como son. Obviamente que los dos caminos que uno puede llegar a tener en la vida son la excusa o la acción. Eh, y una de eludir la responsabilidad eh, tiene que ver justamente con tomar un concepto que tiene que ver con tomar a las situaciones que se presentan, a las situaciones que se presentan como un desafío y no como una suerte o una desgracia, y en función de eso nos excusamos. Qué mala suerte tuvimos, por eso nos fue mal. La verdad que si hubiéramos tenido mucho más fortuna y tal cosa no hubiera sido de tal manera, eso es lo que busca romper este concepto de eludir la responsabilidad. Eludir la responsabilidad significa hacerte cargo de la acción y hacerte cargo de las consecuencias de la acción. Si hay una falla, es tu falla. Este es el principal, el primero de los errores de, del liderazgo. El segundo de los errores es no promover el desarrollo de los integrantes. Acá el líder debe exigir la calidad en el input, es decir, ¿qué quiere decir esto? Exigir que los elementos con los cuales tiene que trabajar los integrantes, que pueden llegar a ser materias primas, pero en el caso de equipos administrativos no existen materias primas, sino que existen input, información. Pueden ser muchos equipos que estén trabajando con información y no con materias primas. Entonces, exigir la calidad de esos inputs. Esa es la función del líder, crear las condiciones adecuadas para que sus dirigidos puedan realizar las tareas que tienen que hacer y cumplir los objetivos establecidos. Esto es, eh, si uno no promueve el desarrollo de los integrantes y cree que la función del líder va a estar basada exclusivamente en los resultados que tenga el equipo, es uno del segundo de los errores para liderar un equipo. Hay que promover el desarrollo de esos integrantes y el líder centrarse en exigir la calidad del input, crear las condiciones y cumplir los objetivos. Este es el segundo concepto. El otro tema es eh, mirar los resultados en lugar de influir en el pensamiento. Esto tiene que ver con que la clave no es la actividad. La actividad no es la clave. Hay que concentrarse en los hábitos. Ahora salió un libro, hace poco que salió un libro sobre los hábitos en el liderazgo y los hábitos en las personas fundamentalmente. Y es uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta hoy para el manejo de las personas, que tiene que ser el tema de que está vinculado, mejor dicho, a los hábitos. Los hábitos. Y ustedes podrán decir, pero esto mucho se parece a la definición de cultura. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Este es otro de los errores muy importantes, donde tiene que ver con dirigir a todas las personas de la misma manera.
y esto es, la función del líder es sacar, eh, en un sentido figurado, el mejor jugo que cada persona puede dar. Para eso, los refuerzos positivos no son iguales. ¿Cómo se llama? El hábito atómico, se llama el libro. Hábitos atómicos, se llama el libro. Eh, Se lo voy a ver, aguárdame un segundo. Este es el libro, Hábitos Atómicos, no sé si se lee, no sé si se lee, no se lee, no se ve. Es Hábitos Atómicos de James Clear, se llama. Hábitos Atómicos. Y el autor es James Clear. Sí, había alguien levantando la mano. Adelante, por favor. Lucas, te escucho. No te escucho, mejor dicho. No, no, listo, profe, era el libro. Buenísimo, joya. Bueno, bárbaro. Bien. Eh, n- no todas las personas, hay que tener en cuenta cuáles son los refuerzos positivos que requieren las personas. No todas las personas requieren refuerzos positivos, y en ese aspecto hay que tener en cuenta, hay personas que necesitan palmaditas en la espalda, hay personas que no necesitan palmaditas en la espalda, que no le digan nada y que lo dejen trabajar. Entonces hay que tener una atención a la personalidad de cada uno de los dirigidos. Por eso no hay que dirigir a las personas de la misma manera. Es un estilo de dirección personalizado. Este es otro de los temas más graves que... ¿Qué pasó? ¿Siguen viendo ustedes la... Sí, se ve. Y se ve, profe. Yo no sé por qué lo dejé de ver. Bueno, guárdame un segundo, pues el que no lo ve soy yo. Bueno, no sé qué hice, pero bueno, no vamos a dar mucha vuelta, vamos a volver a compartir. Bueno, actuar como compañero y no como líder. Esto es un tema clave, eh, que, que muchas veces encontramos. No es el liderazgo, no significa hacerse amigo de las personas, aunque hay ciertas tendencias de liderazgo que van, como viendo beneficioso compartir after office, y esto tiene que ver, con la característica del líder de no verlo como una persona heroica y totalmente separada, sino verlo como una persona más,
que tiene otras responsabilidades a las nuestras, pero no verlo como una persona alejada. Pero de todos modos, el tema de actuar eh, como compañero y no como líder suele ser uno de los errores típicos al liderar los equipos. ¿Qué pasa? Puede ser que una persona sea promocionado a líder, o mejor dicho, sea una persona promocionada a dirigir el equipo y después convertirse en un líder. Un líder es una persona que tiene la capacidad de generar que lo sigan y de generar él mismo nuevos líderes. Ese es eh, más o menos el concepto del liderazgo. Con lo cual, ¿cómo hacer cuando te convertís en el líder de tus ex compañeros de trabajo? Entonces, es todo un tema que el líder debe empezar a, a manejar para no confundir ese compañerismo con el momento del liderazgo. Es todo un tema, pero no es fácil de manejar. Pero acá hay distintas visiones, en este punto 5 acá hay distintas visiones que van buscando algunas visiones, buscando en lo que hace a que el líder sí comparta cuestiones como After Office con sus dirigidos o no. Eso va a depender también de la barrera que exista desde el punto de vista generacional entre el liderazgo, entre el líder y los dirigidos, ¿no? El sexto es concentrarse en los problemas y no en los objetivos. Esto es un tema, esto es un tema muy, muy importante, donde concentrarse en los problemas es lo que genera generalmente lo que se denomina la cacería de brujas, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Y quedarse en el que pasó, y entonces muchas veces hace olvidar el objetivo. Una vez estaba viendo una película y encontraron una persona que había viajado muy lejos y la estaban persiguiendo. Entonces estaban todas las discusiones de todos, cómo puede haber sido que ya esté en ese lugar y cómo pudo haber llegado. Y el líder le dijo, a mí no me importa cómo llegó, no, 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 no viene al caso, está allí y allí tenemos que estar nosotros. Y eso es eh, desligarse del problema y concentrarse en el objetivo. No me importa cómo, no me importa cómo llegamos hasta acá. Ahora ya estamos acá. Ahora salgamos de esto y concentrarse en los objetivos. Salgamos de esto porque lo que tenemos que cumplir, nuestro trabajo es esto, esto y esto. Como llegamos acá, no importa. No tiene importancia. Entonces, acá hay un tema muy importante con el tema del diagnóstico y donde muchas veces encontramos que si no se tiene un buen diagnóstico es difícil encarar un problema. En los sistemas sociales, como son las organizaciones, a veces los diagnósticos no tienen que ser tan precisos como un diagnóstico médico, por ejemplo, donde estamos hablando de otra ciencia y estamos hablando de una actuación sobre un sistema totalmente distinto como es el del cuerpo humano. Los sistemas sociales no operan de esa manera, con lo cual el diagnóstico tiene que ver fundamentalmente con tomar los elementos que nos haga centrar y decir
y permitirnos o permitirnos determinar, mejor dicho, las acciones a corregir para cumplir esos objetivos. Y no es que se necesite tener un diagnóstico tan prolongado de mucho tiempo. Entonces entramos, el otro error es dejar de establecer normas. Construcción de principios y de valores, cultura de equipo. Dejar de pensar en estas cuestiones, es otro de los errores claves de la dirección de equipos de trabajo. Fallar en la capacitación. Entrenar a tu gente lo suficiente bien como para que se pueda ir y trátala lo suficiente bien como para que se pueda quedar, dice Richard Branson. Es decir, y ahí hay miles de frases referido a lo que es trabajar con personal no capacitado. Personal no capacitado, vuelve el tema, ¿y qué querés que haga con la gente que tengo? Eso es, ¿qué querés que haga con la gente que tengo? Eso nos lleva a eludir la responsabilidad. ¿Qué querés que haga con la gente que tengo? Preparalas. Y si no son para prepararlas, buscar la gente adecuada. Si no sirve para ser preparadas o pese a ello no pueden servir, buscar a la gente adecuada para ello. Entonces, estamos ya al noveno, que nos quedan pocos, vamos que nos quedan pocos, es tolerar la incompetencia. Muchas veces se tolera la incompetencia por necesidades de aprecio, por eludir los problemas, por las dificultades de enfrentar un hecho molesto, y justamente cuando estábamos hablando de la escucha activa en los primeros bosquejos, que estábamos viendo en en la escucha activa y la comunicación, acá está el tema de no eludir esa responsabilidad de hacerse cargo de las situaciones que obviamente a nadie les gusta entrar en dificultades, pero las funciones claves del liderazgo tienen que ver con eh, no tolerar la incompetencia del equipo, eh, que están generalmente en función de esta necesidad de aprecio. Esto es un tema muy importante del liderazgo, ¿no? Las necesidades de aprecio. Uno de los problemas que tiene el liderazgo es que si bien no estamos en una organización posiblemente tan tradicional, el liderazgo te deja sola y solo. Cada vez que vas subiendo arriba en la pirámide organizacional, cada vez tenés menos pares. Entonces, la cantidad de gente que podés consultar por un problema determinado, por tu problema determinado, disminuye. Una de las situaciones que tiene el liderazgo es la soledad a la hora de tomar las decisiones, y las necesidades de aprecio son una de las cuestiones que empiezan a generarse en algunos líderes. Y por último, el último punto que vamos a ver como errores típicos es reconocer el mérito solo a los mejores. Y acá Peter Ferdinand Drucker o Drucker, como lo hayan visto y no sé si lo vieron, es un autor ya fallecido, ya hace varios años, falleció en el 2005. Es un autor, una persona de las más lúcidas que tuvo la administración moderna, y que el objetivo primordial del liderazgo es hacer que personas simples logren resultados extraordinarios. Creo que esto es
un concepto clave a tener en cuenta, ¿no? Personas simples con resultados extraordinarios. No personas extraordinarias logran resultados extraordinarios. Las personas extraordinarias son esos extraordinarios. Y si se tienen, perfecto. No. Lo importante entonces es que personas simples, estamos hablando de personas simples, a las personas comunes, del promedio, como uno está, y que logre resultados extraordinarios en función de un liderazgo adecuado de todo el equipo de trabajo. Bien, terminamos los 10 errores típicos del liderazgo. Y vamos a ver ahora, ya finalizando, falta un poquito todavía, pues son las 6 recién. Vamos a ver el tema de las trampas en el liderazgo. Son 3 trampas. Las trampas de la actividad, las trampas de las expectativas y la trampa de subestimar. La primera de ellas es la trampa del liderazgo. De las trampas del liderazgo es la trampa de la actividad. La trampa de la actividad es un tema cuando el líder toma para sí la solución de los problemas. Es decir, al principio del día viene una persona y te trae un problema y te dice, estamos teniendo un problema determinado. Entonces, lo primero que hace el líder es ponerse al tanto de ese problema, es decir, ¿qué está pasando? Pasó esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, perfecto, déjamelo que lo veo y te digo qué hacemos. Ahí el líder se quedó con el problema y la persona dirigida se sacó el problema de encima. Entonces el líder se quedó con el problema. Supongamos que el líder tenga, estoy inventando números, ¿no? Pero tenga 10 personas a cargo, con lo cual les den 6 problemas por día. Si le dan 6 problemas por día por 5 días a la semana, son 30 problemas a la semana. Por 4,5 semanas que tiene el mes, son 135 problemas al mes. Por 12 son 1.620 problemas mensuales que la persona se está quedando con esa actitud. 1.600 problemas eh, por quedarse con 6 problemitas por día. 1.600 problemas al año que tiene que resolver él y no el equipo. Entonces, ¿cómo es la manera de hacerlo? ¿Cómo se sale de esta trampa? La trampa es, tengo un problema, ¿qué hiciste? ¿Cuál es el problema? El problema es tal y tal y tal. ¿Qué hiciste para solucionarlo? Me comuniqué con fulano, con Mengano, y ¿llamaste a Perengano? No, no llamé a Perengano, por hacer una cosa. Llama a Perengano, decile, contale todo esto y trata de resolver la situación con Perengano, que él seguramente va a tener la solución para esto. En ese caso, el líder asiste a la persona y no se queda con el problema. Entonces, una de ellas es la trampa con el liderazgo. Esto no quiere decir que no haya problemas que no te tengas que quedar, pero hay muchos líderes que suelen caer muchísimo en esta trampa. Se la llama trampa porque uno cae inconscientemente, ¿no? Y es muy difícil después salir de ello. La trampa de las expectativas es no escalonar las expectativas que el equipo tiene que cumplir y tirar todas las expectativas de golpe. Entonces, este es un tema importante que el líder debe manejar para que el equipo empiece a absorber las responsabilidades y las expectativas que se tienen por un tema determinado de manera escalonada y no todas de golpe, porque lo que puede generar son ansiedades, estrés, etcétera, en el equipo. Entonces, ir escalonándola es una manera de salir de esta trampa. Y por último, la última de la trampa es subestimar, que está hablando acá
es la cultura. Subestimar la cultura. Pero acá no subestimar solamente la cultura del equipo, porque quizás hayas logrado como líder del equipo, hayas logrado crear una muy buena cultura en el equipo, pero el equipo, como habíamos visto, el equipo puede generar una cultura determinada, pero que está inserta en una cultura más grande que es la cultura de la organización. Entonces, es muy importante tener en cuenta el tema de la cultura donde se va a desarrollar esa acción que tenés que llevar a cabo. Es muy importante esto porque la cultura se come la estrategia en el desayuno, dijo también Peter Drucker, y esto es un tema importantísimo. Ojo con la cultura, porque los cambios pueden generar, pueden ser muy buenas las ideas, pero las ideas hay que implementarlas y a la hora de implementar la cultura forma parte esencial de la implementación de cualquier acción en las organizaciones. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran expresar? Bien. Decisiones al ejercer el liderazgo. Las decisiones al ejercer el liderazgo es identificar básicamente y resolver los problemas, obviamente. La decisión está en función de resolver un problema. Ahora, ¿quién decide? ¿Cómo decide? ¿Cuándo se decide? ¿En qué momento? Bueno, en qué momento es lo mismo que cuándo, pero es todo un tema en las organizaciones. Los sistemas de decisión son los sistemas más difíciles de definir en una organización. Por eso estamos hablando de decisiones programadas. Es decir, y aquí es importante esta definición de decisión programada, porque una de las primeras cosas que debe despojarse el liderazgo son de las decisiones programadas. El liderazgo no puede estar para las decisiones programadas y muchas organizaciones tienen dificultades con las decisiones programadas. ¿Qué son las decisiones programadas? Son las decisiones que son rutinarias en la organización. Son decisiones que se toman a diario, decisiones de crédito, decisiones de stock, etcétera, etcétera. Hay una serie de decisiones en las organizaciones que se toman a diario. Entonces, esas decisiones es la que debe despojarse inmediatamente el liderazgo o el líder de la organización. Y obviamente concentrarse en las decisiones no programadas, aquellas decisiones que vienen y uno dice, che, esto nunca lo vimos, ¿qué hacemos? Y ahí sí tomar la decisión y las decisiones no programadas, concentrárselas para el liderazgo. ¿Cómo realiza una decisión racionalmente? ¿Cómo realizamos las personas racionalmente una decisión? Y está dividido en dos partes. Está dividido en dos partes. Son cuatro acciones en cada una de ellas. Una es cómo identificamos el problema. Una es cómo identificamos el problema, cómo es monitorear el entorno de la decisión, definir el problema de la decisión, especificar los objetivos de la decisión y diagnosticar el problema. Esta es la identificación del problema. Después, desarrollar soluciones alternativas, evaluar las alternativas, elegir la mejor alternativa e implementar la alternativa que se eligió como la más adecuada. Bueno, esta es un enfoque racional de toma de decisiones. De todos modos, ya estábamos terminando, así que no sé
no desmayen, que ya vamos terminando. Un tema importante es el rol de la racionalidad. ¿Qué es eso de la racionalidad limitada? Es eso de el límite que tenemos como personas a la hora de analizar una situación. Eh, por eso es importante también trabajarlo en equipo. Y el rol de la intuición. Eh, la intuición no es un tema menor a la hora de tomar las decisiones, y muchas personas se basan en la intuición para la toma de decisiones. Eh, en lo personal, creo que me he equivocado menos utilizando la intuición que utilizando la razón. La intuición es un tema que funciona. Claro, a la hora de tomar las decisiones, el proceso de toma de decisión intuitiva, fíjense que tiene una situación inconsciente y una situación consciente. La situación inconsciente tiene que ver con la percepción de la situación, la percepción de la situación, que es el input de lo que estamos viendo, lo que estamos observando. Y acá como proceso interno de la toma de decisión, como proceso interno de la toma de decisión, todavía de manera inconsciente, ¿cuál es el significado que le estamos dando a esa situación que estamos viendo en nuestro entorno? ¿Es importante, es grave, no es grave? El análisis ya empieza el tema consciente del análisis de la situación y ya directamente la acción comprendida. Ese es el proceso de toma de decisión intuitiva que tiene una diferencia con este proceso de enfoque racional de la toma de decisiones. Como vemos, el enfoque intuitivo es mucho más corto. ¿Cómo se toman las decisiones? Combinando ambas, combinando ambas. Y las tomas de decisiones en las organizaciones basados en un gráfico de edad es eh, lo que Duff llama trueque. Es una manera bastante subjetiva de manejar lo que es negociación, ¿no? Así que cada palabra trueque es una negociación. Trueque es cambiar algo por otra cosa. Entonces, tomar la racionalidad limitada, el proceso, el entorno de toma de decisiones, tiempo, información, recursos limitados para enfrentar los complejos problemas multidimensionales que se pueden llegar a presentar en el ámbito de las organizaciones. Este es uno de los enfoques. Las restricciones organizacionales es el otro factor, es decir, primero tiene que ver con nuestras propias restricciones, ahora la restricción de las organizaciones, nivel de acuerdo, las perspectivas compartidas, la cooperación, el apoyo, los valores éticos. Esto se combina con las restricciones personales, que este es un tema sumamente importante, que es el deseo personal de prestigio y éxito, el estilo personal para tomar decisiones, el deseo de satisfacer necesidades de otras personas, necesidades emocionales, el enfrentarse a la presión y de mantener el concepto del yo. Este tema de enfrentarse a la presión es uno de los temas y esta es la manera que una persona toma decisiones en una organización, permanentemente bajo presión, con restricciones personales de este tipo, con restricciones organizacionales, con la racionalidad limitada, permanentemente con una suerte de negociaciones y después la búsqueda de la decisión definitiva que lleva a la decisión y a la elección. Este es el proceso de decisión en una organización. Bueno, y con esto llegamos al final de la clase de hoy de liderazgo. Y bueno, no sé si quieren hacer algún tipo de preguntas. Algo, quedamos pocos ya, con lo cual quedamos, hoy no hubo mucha
Mucho rating parece para la clase de hoy. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Sí, profe, pero es sobre la exposición del segundo parcial. Sí, sí, lo Eh, que sea. ¿Nos vamos a conectar todos juntos y los grupos que vamos prendiendo la cámara o van a hacer un link para cada grupo y nos vamos metiendo? ¿Cómo? No, no, vamos a hacer un link general y cada grupo, como si estuviéramos en el aula, vamos a hacer un link como estamos ahora, todos en un link, y en un momento determinado van a exponer el grupo. Lo ideal sería que puedan prender la cámara. Y entonces, como vos hablaste en este momento, es decir, bueno, vamos a hablar, ustedes presentan, van a tener la posibilidad de presentar su actividad y allí exponen. Dale, perfecto. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Así que volviendo al tema de la pregunta, ese día les voy a publicar el link de la clase, como todos los días, y va a estar también publicado en el aula. También está, como está publicado este link, va a estar publicado o se los envío por mail o entran al campus y ahí van a encontrar también el link para la clase y ahí exponen. Bien, entonces, si no hay preguntas, las y los dejo libres y nos estamos viendo el próximo lunes en el aula 209. Gracias y nos vemos. Chao. Gracias, Gracias. profe. Nos Profe, gracias. vemos. Dale. Gracias, profe. No, profe, gracias.